Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación y de recursos en Internet. Ya habréis notado que en las últimas semanas no he tenido la oportunidad de desarrollar contenido para el canal como normalmente me gusta. Se debe a que he tenido que asistir a Sofía, a un evento que se llama Total Chaos, es un evento que celebra anualmente Chaos Group y donde se dan cita pues, un montón de profesionales y de entusiastas del 3D. Hay charlas relacionadas con la industria, con visualización arquitectónica, con 3D en general, con render. También hay charlas más dedicadas a developers, de programación, etc. La verdad es que ha sido una experiencia muy interesante. En esta ocasión he tenido la posibilidad de asistir como speaker en una charla donde hablaba sobre lo que para mí va a ser extremadamente importante en el futuro, sobre la necesidad de prepararnos mejor o de aprender a aprender de una forma un poco más creativa para estar preparados para estas novedades que se avecinan en el futuro relacionadas con la evolución inminente de la tecnología. Además, también he tenido ocasión de asistir al programa de formación de V-Ray Mentor en estos días, así que como podréis entender, pues no he tenido mucho tiempo para desarrollar contenido para 3D Collective. Pero ya estamos de regreso, ya he tenido ocasión de poner toda mi agenda al día y vamos a continuar haciendo vídeos como es habitual en este canal. Hoy voy a presentaros las novedades de V-Ray Next, la versión 2. Ya sabéis que cuando sale una nueva versión de los motores de render o de las herramientas que uso con frecuencia, me gusta hacer un vídeo explicando pues, mis primeras impresiones, cómo son los primeros días con el software y también comentaros qué novedades hay, por si acaso alguno de vosotros no ha tenido ocasión de leer las notas oficiales y quiere en un vídeo rápidamente entender qué novedades nos trae esta nueva versión. Pero antes de comenzar con este vídeo sobre V-Ray Next Update 2, quiero presentaros una nueva sección que tenemos en la página web de 3D Collective, en 3dcollective.es. Muchos de vosotros ya conoceréis mi página web. Tenemos una sección de cursos, donde a partir de ahora vais a poder encontrar cursos que voy a ir desarrollando poco a poco para esta plataforma. No creo que pueda desarrollar contenido con mucha frecuencia, pero voy a intentar que el contenido sea siempre de la máxima calidad. Ahora mismo está disponible mi primer curso, se llama Las claves del fotorrealismo en V-Ray. Es un curso al que le he dedicado prácticamente un año de trabajo. Muchos de vosotros ya lo estabais esperando, pero al final, bueno, se ha retrasado un poco porque he querido depurarlo al máximo. Al final es un contenido que dura más de 35 horas y que consta de 83 lecciones. Es un curso que está enormemente inspirado en el workshop que hice hace un par de años que se llamaba igual, Las claves del fotorrealismo en V-Ray. Pero este contenido es mucho más extenso. Mi workshop duraba originalmente 12 horas y este vídeo o este curso dura más de 35 horas. Luego son los contenidos del workshop, pero mucho más desarrollados. Y básicamente en este curso lo que he intentado hacer es una recopilación de todo el conocimiento que yo considero imprescindible para que seáis capaces de crear imágenes fotorrealistas con conocimiento, entendiendo exactamente el por qué tomamos las decisiones que tomamos durante el proceso. En nuestra profesión ha sido muy común hasta hace poco el guiarnos por la intuición o por el método de prueba y error. Así hemos aprendido muchos de nosotros. Y lo que yo quiero intentar con este curso es proporcionaros un programa formativo que resuma toda la experiencia que he adquirido a lo largo de los últimos años para que no tengáis que pasar por esas etapas de prueba-error, que a pesar de que son didácticas, también son enormemente ineficientes. El programa formativo se centra en una serie de módulos, una serie de apartados. Hay un apartado introductorio donde os presento el curso y os hablo un poco de mis fuentes de inspiración, referencias y el porqué de este programa formativo. Tenéis una lección gratuita si la queréis ver, donde hablo de los objetivos y el temario del curso. Luego tenemos un módulo de iluminación. Este es un módulo bastante extenso. La mayoría de los conceptos que hay desarrollados en este módulo no los hemos visto en el canal, así como todos los contenidos que hay en este programa formativo son completamente nuevos. Hay parte del programa formativo que os puede sonar porque son los mismos conceptos teóricos que hemos visto, pero todo el contenido práctico y todas las lecciones han sido grabadas desde cero. Luego este es un material completamente nuevo. En el apartado de iluminación os hablo de las propiedades de la luz, cómo deberíamos de afrontar el proceso de iluminación, os hablo de iluminación de estudio, de las herramientas que tenemos en V-Ray para iluminar, V-Ray Sun, V-Ray Sky, HDRs, etc. Todas las técnicas de iluminación que considero importantes para visualización arquitectónica.
Luego tenemos otro apartado de funcionamiento básico del motor de render. Aquí he hecho un resumen de cómo hay que usar el motor de render o qué parámetros tiene el motor de render, mejor dicho, a día de hoy. Esto está actualizado para la versión Next de V-Ray, pero también es compatible con las versiones 3.6. Cuando es necesario trabajar de forma diferente, hago mención en los diferentes vídeos. Esta parte del funcionamiento básico del motor de render nos permitirá entender a la perfección todas y cada una de las pestañas de nuestro motor, así como las opciones de V-Ray Settings. Estos dos módulos van orientados a tener mayor conocimiento sobre el motor de render. Sería algo similar a los vídeos que hice hace como 4 o 5 años que se llamaban V-Ray Control Total, pero actualizados a las últimas versiones del motor de render. Luego tenemos un módulo de materiales, como veis, probablemente el más extenso de todo el curso, donde os hablo de la nueva manera de afrontar la creación de materiales, teniendo en cuenta cómo ha evolucionado el motor, materiales básicos como punto de partida y luego materiales más avanzados para que podamos desarrollar todo el potencial del editor de materiales de V-Ray. Es una sección, como veis, muy completa. También hay un pequeño apartado del funcionamiento de una cámara de fotos con ejemplos prácticos para aprender cómo controlar motion blur, profundidad de campo y el bokeh dentro de V-Ray. Luego tenemos una pestaña de Linear Workflow. Algunos de estos conceptos ya están explicados en mi canal, especialmente los fundamentos teóricos de Linear Workflow, pero estas otras dos lecciones os ayudarán a entender mucho mejor por qué y cómo aplicamos estas técnicas dentro de nuestro motor de render y de 3D Studio Max. Y por último tenemos el módulo de postproducción. Os hablo de la postproducción mínima imprescindible. El curso no está centrado en postproducción, eso probablemente será otro programa formativo que desarrollaré más adelante, pero sí que os hablo de lo mínimo imprescindible que tenemos que hacerle a cualquier imagen lineal para que se parezca a una fotografía. Serían técnicas de postproducción para transformar un render en una imagen fotorrealista. Y también algunas técnicas avanzadas como la separación de luces en V-Ray para conseguir algo parecido a lo que sería un light mixer de Corona dentro de V-Ray en forma de postproducción. También un pequeño apartado de multipass compositing avanzado en Nuke. Y para finalizar el programa formativo hay un ejercicio práctico de repaso que son aproximadamente 1 hora y media, 2 horas de contenido donde desarrollo desde cero hasta el final un interior muy sencillo. Evidentemente en 2 horas no se puede hacer tampoco un súper interior, pero es un interior que tiene todos los ingredientes que menciono previamente en el curso y que considero que es una buena manera de recapitular el curso y de entender la aplicación directa de los conceptos fundamentales. Como veis, he hecho un enorme trabajo para intentar sintetizar todos mis conocimientos base en un vídeo. Este programa es lo que yo creo que es necesario si estáis empezando o si ya tenéis conocimientos previos pero queréis asentar las bases para empezar a desarrollaros de forma mucho más avanzada. Si tenéis cualquier consulta, cualquier duda que no esté resuelta en las preguntas frecuentes, podéis escribirnos y estaré encantado de responderos a cualquier duda. El curso está ahora mismo en oferta, como siempre para todos los usuarios tiene un 30% de descuento y el descuento finaliza el viernes de esta semana. Así que si os interesa, esta puede ser una buena oportunidad para adquirir este curso. Podemos dividir las novedades que incluye esta nueva versión de V-Ray Next, el Update 2, en 4 categorías. Por un lado tenemos las novedades que se han incluido relacionadas con el nuevo IPR. Se ha hecho una mejora sustancial del sistema de render interactivo y de nuestro Virtual Frame Buffer. Ahora vamos a ver exactamente cómo funcionan y cuáles son estas novedades, como algunos de estos iconos que podemos ver por aquí, y también las novedades que incluye el sistema de Glare and Flare de V-Ray, que ahora tiene una serie de opciones procedurales extremadamente interesantes y que analizaremos en un momento. Luego tenemos también las mejoras que se han incorporado en el sistema de V-Ray por GPU, o más concretamente, nuevas funcionalidades que soporta este segundo motor de render de V-Ray. Tenemos también la incorporación de un nuevo material específico para Toon, que analizaremos también en este vídeo, que es V-Ray Toon Material. Veremos
cómo funciona y cómo podemos crear resultados muy interesantes utilizando este nuevo shader. Y por último tendríamos las novedades que están relacionadas con la optimización o algunas características nuevas que también vamos a estudiar, como por ejemplo una herramienta de analización de gasto de memoria para que podamos identificar dónde está consumiendo más recursos nuestra escena. Así que como veis, las más importantes probablemente son las que atañen a nuestro sistema de render interactivo y vamos a analizar cuáles son. Lo primero que tenemos, vamos a iniciar nuestro render interactivo, son las opciones de debug incluidas en una pestaña directamente en nuestro render interactivo. Ya me habréis visto muchos de vosotros a la hora de trabajar, especialmente a la hora de crear materiales, me gusta crear una serie de render elements que me ayudan a diagnosticar o a identificar qué está ocurriendo en mi escena. Ahora ya no es necesario crear algunos de ellos, como por ejemplo el Passive Lighting, ya que están incluidos siempre de forma alternativa utilizando estas opciones. Imaginaros que yo quiero saber si hay algún problema con la iluminación, pues puedo pasar al modo Lighting y puedo ver directamente en mi render interactivo un pase que contiene solo la iluminación. De esa manera puedo diagnosticar si hay algo extraño en mi escena. También tenemos una herramienta para aislar contenido. Por ejemplo, puedo seleccionar este sofá y lo que tengo seleccionado automáticamente queda aislado en mi render. Como veis, al aislarse el objeto también se aísla absolutamente todo lo que tiene alrededor, o sea, ya no proyectarían reflejos, sombras, etcétera. Está pensado para hacer precisamente eso, un debug. Yo puedo seleccionar varios, por ejemplo, y como veis, cuando selecciono varios, se me actualiza en mi render interactivo lo que tengo seleccionado. Es una manera muy rápida de seleccionar un objeto y comprobar si algo está fallando en el mismo. También tenemos la posibilidad, en el editor de materiales, por ejemplo, si nosotros abrimos el editor y seleccionamos, por ejemplo, un canal, un mapa, también se nos aísla dicho mapa en nuestro render interactivo, lo cual también es muy interesante porque podemos, analizar de forma aislada el mapa de reflection glossiness de un material específico para ver si nos está dando problemas. También podemos bloquear esta selección para que a partir de ahora podamos seleccionar otras cosas y no se nos actualice el isolate. Tenemos luego también lighting, que ya lo hemos visto, nos permite centrarnos en el passive lighting. Tenemos también un nuevo pase de ambient occlusion que nos permite diagnosticar mediante ambient occlusion si hay algo extraño en nuestra escena. Tenemos también un wireframe que nos puede permitir visualizar la geometría y también identificar si hay algo extraño en el proyecto. Las normales y las coordenadas de mapeado, así como este otro pase que nos puede permitir diagnosticar nuestro tamaño de texturas o nuestro texel density en las escenas. Muy interesante estas opciones, aunque hay algunas limitaciones importantes que tenemos que mencionar. Por ejemplo, ahora mismo no tengo cristales en las ventanas, están ocultados a propósito, ya que si los desoculto, y para ello voy a desocultar los cristales, lo que va a ocurrir es que no va a funcionar el sistema, porque los cristales están obstaculizando la entrada de luz. Luego, en escenas de interior, donde casi siempre tenemos cristales, es recomendable que tengáis un grupo de selección, como tengo yo, con los cristales para poder ocultarlos momentáneamente y así poder disfrutar de las ventajas que nos ofrece los nuevos pases de debug que tiene V-Ray. Salvo esto, la verdad es que funciona bastante bien y puede ser interesante para evitarnos crear manualmente algunos de los render elements más habituales. Otra nueva opción que veréis inmediatamente al abrir el Virtual Frame Buffer es este nuevo botón que nos permite seleccionar un preset, por ejemplo, para renderizar al 25% de la resolución final, al 50% de la resolución final, etc. Es muy interesante para cuando tenemos que renderizar una prueba y no queremos cambiar la resolución final de nuestro motor de render. Ahora mismo está desactivado y, por lo tanto, el motor de render va a renderizar esta imagen cuando yo le apriete render final a su calidad máxima, que serían 5000 por 3750 píxeles, con las opciones de ruido que tengo configuradas en este apartado de aquí. Si selecciono, por ejemplo, 50%, el motor de render hará un render con estas mismas opciones de noise threshold, pero en lugar de renderizarlo a 5000, lo renderizará a 2500. Y así puedo continuar bajando hasta quizás un 10%, que sería una imagen de 500 por
375. Es importante destacar que esto solamente afecta al tamaño de nuestro render, no ajusta automáticamente el noise threshold para hacer pruebas. Por lo tanto, puede ser necesario, cuando yo quiera hacer una prueba, que aumente mi noise threshold, por ejemplo, a 0,05, y entonces puedo decirle que quiero hacer un render al 25%. De esta manera, cuando apriete render, se me va a renderizar una imagen con 0,05 de ruido a 1250 por 937. Nuevamente, una opción que puede ser interesante para renderizar previos antes de mandárselos a nuestros clientes, sin cambiar la configuración original de nuestro motor de render. Otra gran novedad que incorpora este nuevo update de V-Ray es que, si recordáis, en las versiones anteriores, a pesar de que ya tenemos disponible el render interactivo dentro del visor de 3D Studio Max, no era compatible con las opciones de tone mapping del Virtual Frame Buffer de 3D Studio. Esto significa que si yo decidía utilizar el visor como render interactivo, no podía configurar parámetros como, por ejemplo, la compresión del rango dinámico o un LUT de previsualización, que ya sabéis, los que seguís el canal desde hace tiempo, para mí son imprescindibles para poder previsualizar un contenido fotorrealista. En esta nueva versión de V-Ray, en el Update 2, ya sí que es 100% compatible con todas las opciones de corrección de color que configuremos previamente en nuestro Virtual Frame Buffer. De manera que yo ya las tengo aquí configuradas, podemos simplemente cambiar de estándar a V-Ray IPR, y se nos iniciará el render interactivo en el visor de 3D Studio Max. Esto tiene algunas ventajas a la hora de trabajar, pero también tiene algunos inconvenientes. Yo, a título personal, para trabajar, sigo prefiriendo el render en ventana flotante de V-Ray, ya que me permite moverlo a otro monitor o simplemente tenerlo pues como un previo de lo que estoy haciendo. La ventaja que tiene este otro sistema de render es que podemos seleccionar de forma interactiva, por ejemplo, los objetos, y esto puede ser muy útil, por ejemplo, para asignar materiales o para navegar rápidamente esta escena. Voy a cambiar a la vista de perspectiva, por ejemplo, para que podáis entender a qué me refiero. Y ahora puedo navegar por la escena sin ningún problema, todo se actualiza a la perfección. Evidentemente, estamos en un interior con una luz muy suave y el previo no puede ser en tiempo real. Si hacemos una prueba, como haremos ahora después con un objeto en el exterior, ya veréis que va mucho más rápido, pero aún así me ha sorprendido que va bastante ágil y nos permite hacer trabajos muy rápido. Especialmente el de Noise de NVIDIA funciona muy bien en esta versión interactiva. Vamos a acercarnos, por ejemplo, a estos botes que tengo aquí puestos en el fregadero para que veáis que de forma muy rápida tenemos un feedback prácticamente instantáneo. Esto es muy útil a la hora de crear, por ejemplo, materiales o de actualizar nuestros materiales. Como veis, todo funciona bastante bien, y si, por ejemplo, abrimos nuestro Virtual Frame Buffer, veréis que todas estas opciones se actualizan automáticamente en nuestra ventana de render. Y esto nos permite tener un look dev correcto dentro de la ventana de render de 3D Studio Max. Ahora ya, si queréis utilizar esta opción en lugar de la ventana flotante de V-Ray, creo que sería perfectamente válido. Exploraremos un poco más esta opción en el próximo ejercicio cuando veamos cómo funciona nuestro V-Ray Tune. Otra de las novedades que podríamos considerar dentro de esta categoría del Virtual Frame Buffer son las actualizaciones que ha sufrido el sistema de Bloom and Glare de V-Ray. Ya sabéis que podemos acceder a estas opciones desde esta pestañita de nuestro Virtual Frame Buffer y se pueden activar o desactivar como siempre, pero ahora tenemos una nueva serie de opciones que son más concretamente los lens scratches, o serían como rayaduras en la lente, o polvo acumulado sobre la lente. La ventaja que tienen estos sistemas es que en lugar de necesitar cargar una textura en nuestra lente, como podíamos hacer antiguamente gracias a Obstacle o Filter Image, ahora lo podemos generar proceduralmente con una serie de parámetros que tiene el propio motor de render. Vamos a configurar, por lo tanto, primero nuestros blades. Aquí podemos ver un previo de lo que estaríamos haciendo. Pues podríamos tal vez configurar como 5 espaditas, una cosa así. Y ahora podríamos activar, por ejemplo, nuestros scratches. Como veis, se nos generan estas micro rayaduras que podemos customizar. Podemos, por ejemplo, poner
stripes verticales, podemos generar una serie de cuadraditos y esto lo que va haciendo básicamente es que le va dando forma a nuestro glare. Veis que se empiezan a generar también unas aberraciones cromáticas súper interesantes. Vamos a intentar conseguir, por ejemplo, uno bastante sencillo, pero que sea vistoso. Vamos a ponerlo todo al 0. Por ejemplo, como veis, tenemos este efecto que es muy interesante, ¿no? Nuestro glare se descompone como en pequeños fragmentos gracias a estas rayaduras que hemos configurado proceduralmente. Aquí podemos empezar a introducir, por ejemplo, variación en el ángulo, como habéis visto que tenía yo ya previamente establecido, para que no sea tan perfecto el efecto, pero que empiece a generar esas distorsiones en nuestros glares. Y también podríamos cambiar, por ejemplo, pues la longitud o hacer que sea el ancho, mejor dicho, hacer que sea variable. También podemos cambiar la densidad, podemos poner un montón de estas imperfecciones. Cuantas más pongamos, pues más vamos a conseguir como neutralizar el efecto. Veis que aquí ya en realidad, pues lo que estamos haciendo básicamente es que estamos opacando el efecto. Y si ponemos demasiado pocas, como muy poquitas, pues tampoco tiene un impacto fuerte sobre nuestro efecto. Pensad que esto es igual que si tuviéramos algo acumulado sobre la superficie de nuestra lente. Igual que cuando hacemos una fotografía, si tenemos una pequeña mota no pasa nada, pero si se empiezan a acumular suciedades, pues ya sí que empieza a ser notable para el efecto de nuestro glare. Vamos a probar algún otro, por ejemplo. Vamos a desactivarle las opciones aleatorias y como veis, pues cuanto más uniforme sea el patrón, más tenemos este efecto de que nuestro glare se descompone en fragmentos, que la verdad es que tampoco es que sea tan interesante, es bonito, pero no es normalmente lo que estamos buscando. Siempre mi recomendación es que le introduzcamos un poquito de variación para que el efecto sea más interesante. Además de estas rayaduras, podemos añadirle como partículas de polvo a la superficie de nuestra lente. Como veis, aquí aparecen pues, estos puntos que simulan partículas de polvo acumuladas en nuestra superficie. Podemos hacer que sea, por ejemplo, aleatorio y entonces se nos generen estos efectos que también son muy interesantes y podemos nuevamente, por ejemplo, configurar la densidad para que no sean tan densos, configurar que tengan un radio variable, vamos a exagerarlo siempre para que lo podáis ver aquí. Veis que hay algunas muy grandes y unas muy pequeñitas y con esto básicamente lo que conseguimos es desordenarlas. Como ya tenemos random puesto, pues desordenarlas no tiene un impacto muy grande, pero si ponemos otro patrón, por ejemplo, vamos a poner un patrón más uniforme y le vamos a subir la densidad. Como veis tenemos un patrón uniforme con este parámetro de aquí, lo que hacemos es que descolocamos nuestras partículas, las desordenamos de este patrón uniforme que hemos establecido previamente. Vamos a ponerle un poquito más de densidad y bueno, como veis podemos conseguir cosas muy interesantes. Vamos a añadirle 50% de radio variable. Y una cosa así podría estar bien para nuestros objetivos. Mi recomendación es que exploréis estas nuevas opciones del sistema de Bloom Angler. Como veis es muy fácil porque el efecto es muy interactivo. Podemos probar y ver qué resultado tiene sobre nuestra imagen. También podemos almacenar estos presets, por ejemplo. Si quedamos contentos con este preset y queremos seguir jugando con diferentes opciones, vamos a cambiarlo bastante. Vamos a ponerle quizás mayor densidad. Por ejemplo, si nos gusta este preset, pues lo podemos salvar también. Vamos a llamarle prueba 02. Y ahora podríamos cargarlos y de esta manera pues guardamos unos cuantos, pasamos una tarde configurando nuestros glares y a partir de ese momento los tendremos disponibles en forma de presets que podremos cargar siempre en nuestras imágenes. Como ya sabéis, se puede utilizar este sistema de Bloom and Glare para que se haga sobre la imagen en nuestro Effects Results. Esto es interesante si lo que queremos es una previsualización rápida o queremos poder almacenar esto de forma rápida. Y también tenemos opciones para que se nos añada, además de en la imagen, como un render element independiente, por si lo queremos utilizar en compositing, y también tenemos la opción de render element only. Esto hará que nuestro effect results no tenga el glare. ¿Cuándo nos interesa esto? Pues cuando queremos, por ejemplo, tener un sistema de eliminación de ruido, como tengo yo ahora mismo configurado, un denoise, y no quiero que el canal de effect results contenga ambos resultados, porque eso me impide jugar con ellos de forma independiente en postproducción. Configurando como render element only, yo ahora puedo separar el denoiser
del glare y tener un pase de composición que puedo utilizar para generar estos efectos en la fase de postproducción. Si quiero hacer una visualización rápida, pues puedo dejar Image and Render Element o Image Only, y esto me permite jugar con los parámetros en tiempo real y ver sus resultados. Como veis, muy interesante, le hacía falta a V-Ray una mejora sustancial en el sistema de Bloom and Glare, y la verdad es que tal y como está ahora me parece que funciona bastante bien. Otra de las novedades importantes que incluye este Update 2 de V-Ray Next es un nuevo material, un nuevo shader para crear efectos cartoon, efectos como de dibujos, como si fueran pintados a mano. Los que ya lleváis usando tiempo V-Ray sabréis que tenemos desde hace mucho tiempo en los efectos atmosféricos V-Ray Toon, que es un efecto que nos permite simular la tinta que se suele dibujar en un dibujo, por ejemplo. En los bordes de nuestros objetos, en los contornos de nuestros objetos, se creará una línea que recibirá la configuración que nosotros establezcamos en estas opciones de aquí. Yo ahora mismo tengo una línea de unos 3 píxeles con una pequeña variación en su grosor, con un mapa procedural de ruido. Pero hasta ahora no teníamos la posibilidad de asignar de forma más avanzada la configuración de diferentes materiales para diferentes partes de nuestro modelo, etc. Vamos a iniciar el render interactivo y así repasamos también un poco las cosas que hemos visto hasta ahora en el vídeo. Y como veis, aquí tengo configurado un material o varios materiales del tipo Cartoon para este robot, y esto nos permite generar este look tan interesante de forma muy rápida y muy sencilla. Este material, por lo tanto, pues nos puede permitir conseguir estéticas de este tipo, que a veces es justamente lo que necesitamos para nuestro proyecto. Vamos a ver cómo funcionaría, al menos a grosso modo, porque es un material que puede ser bastante complejo, pero vamos a intentar entender los conceptos más esenciales. Lo primero que voy a hacer es que voy a crear un nuevo material del tipo Cartoon. Para ello vamos a utilizar dentro de materiales V-Ray Toon Material. Y vamos a asignárselo a nuestro override para sobreescribir las propiedades que ya tengo configuradas en este modelo. Vamos a irnos, por lo tanto, dentro de las opciones de V-Ray, en Global Switches, activamos el override de materiales y le asignamos este material como nuevo material para todos los elementos de nuestra escena. Si no se actualizara, como me está ocurriendo ahora, a veces es necesario parar el render interactivo y volverlo a iniciar. Y ahora todos los objetos de la escena recibirán un override con este material del tipo Cartoon, que viene configurado por defecto, como estáis viendo ahora en pantalla. La escena la estoy iluminando con un sistema de cielo y sol de V-Ray. Lo que hace este material es que tenemos la posibilidad de configurar un degradado. Este degradado nos permite decirle al motor de render el color que queremos que tenga el objeto en las zonas más iluminadas y el color que queremos que tenga en las zonas en sombras. Ahora, tal y como lo tengo configurado, genero este efecto tan drástico de contraste entre luces y sombras que, bueno, es muy gráfico, puede ser muy interesante en determinadas situaciones. Como veis, si a esto le sumamos el efecto atmosférico que ya le tengo añadido de las líneas de tinta, que vamos a desactivarlo momentáneamente, aunque creo que no tiene efecto en el render interactivo. Vamos a ver, ahora sí lo podemos ver. Pues la suma de estos dos efectos es lo que nos permite tener el resultado Cartoon, que como veis pues está bastante interesante. Pero vamos a analizar un poco cómo funciona este material. Tenemos un color base que podemos configurar aquí, que sería pues el color base de nuestro modelo tridimensional. Por defecto viene un gris. Y luego tenemos las zonas iluminadas y las zonas de sombras. Por ejemplo, vamos a hacer algo ligeramente distinto. Vamos a hacer que las zonas de sombras sean de un color rojo oscuro, por ejemplo. Vamos a dar un aspecto más gráfico a esto. Como veis, ahora tenemos un resultado radicalmente diferente. También podemos configurar la transición que hay entre unas zonas y las otras. Vamos a ponerlo más o menos así. Ahora mismo, como solo hay una fuente de luz muy directa, que es la del sol, vamos a notar poco esa transición porque es una luz muy dura. Pero si tuviéramos una fuente de luz más suave, podríamos notar una transición entre estas diferentes partes de nuestro modelo. Aquí podemos cambiar entre cada uno de estos key points, entre el primero, el segundo, etcétera, que son 0, 1, y si vamos añadiendo más, nos aparecerán más. Y aquí podemos establecer la posición que ocupan dentro de nuestro degradado. Por ejemplo, voy a ponerlo justo en el medio. Podríamos hacer que esas zonas de ahí tuvieran otro color. Vamos a ponerle un color así un poquito más pastel. Y entonces, como veis, esas zonas reciben este tinte de colores pastel. Otra de las opciones interesantes que tenemos son estos dos parámetros que tenemos aquí abajo, que son el offset y
el output offset. Este offset nos permite, por así decirlo, como desplazarnos hacia la derecha en este degradado. Si ponemos, por ejemplo, 1, nos quedaríamos con un color sólido en esta parte de aquí, y si ponemos 0,5, por ejemplo, nos quedaremos con la parte de la derecha, que como veis coincide que es completamente pastel, así que vemos todo de un solo color. Pero si ponemos tal vez, no sé, 0,1, 0,2, vamos a ir perdiendo tonalidades de rojo en nuestro degradado y vamos a ir acercándonos en las sombras cada vez más a estos valores pastel. Vamos a irlos subiendo poco a poco para que veáis cómo nos vamos desplazando hacia la derecha en este degradado. Lo interesante que tiene esta opción es que lo podemos mapear. Podríamos usar, por ejemplo, vamos a utilizar un mapa del tipo Gradient Ramp para mapear este efecto. Y vamos a crear aquí tal vez una transición del tipo radial y vamos a poner 2 colores negros para generar como un punto negro de mucha intensidad. Y aquí vamos a poner otro color blanco. Más o menos una cosa así. Fijaros que si nosotros ahora esto, por ejemplo, lo tileamos bastantes veces, vamos a ponerle 100 veces, podemos generar como este patrón de puntas, ¿no? de circulitos, que ahora podríamos utilizar para mapear, por ejemplo, nuestro offset. ¿Qué significa esto? Significa que va a haber zonas con 0 de offset, o sea, las zonas negras, las zonas que yo he creado estos puntos, van a tener un color rojo y las zonas blancas van a tener un color crema. Entonces vamos a conectar esto en nuestro ramp offset. Probablemente tenemos que ajustar la escala de este efecto porque ahora se está aplicando sobre las coordenadas de mapeado de nuestro objeto. Tendríamos quizá la posibilidad de utilizar, pues no sé, un triplenar texture o algo similar. Pero tal vez para estas opciones más gráficas es interesante utilizar el modo pantalla, que es una proyección en el espacio de la pantalla. Y como veis conseguimos este otro efecto. Las sombras ahora ya no son uniformes de color, sino que tienen variaciones en sus colores. Podemos también, por ejemplo, hacer más grande nuestro circulito. Vamos a hacerlo mucho más grande para que sean como puntos más gordos, una cosa así. Entonces conseguimos este otro resultado. Y si no quisiéramos que fuera completamente blanco, por ejemplo, podríamos remapear estos valores. A veces es más fácil para hacerlo, pues copiarlos y pegarlos, pero vamos a hacerlo así, más o menos. Vamos a copiar este y vamos a pegarlo aquí. Entonces ahora tendremos algunas zonas que no serán del todo beige. Tenemos que pasar por debajo del 0,5 para que se note. Vamos a ponerlo más o menos una cosa así. Entonces tenemos la zona de sombras, como veis, con un degradado de color que va del rojo a este otro crema. Bueno, esto puede ser una primera parte interesante para definir las propiedades de nuestro shader. También podemos hacer las bolitas un poco más pequeñas. O podríamos optar, en lugar de por bolitas, por otro tipo de sombreado. Podríamos crear, por ejemplo, pues otro gradient ramp, por ejemplo. Y en este caso vamos a ponerlo en modo pantalla también. Vamos a crear una transición del tipo sólido. Que vaya de blanco a negro. Y le vamos a poner también, vamos a ver si acertamos con el tileado. Por ejemplo, un tileado vertical y tendríamos pues otro tipo de transición en las zonas, en la zona de sombras. Quizá podemos, por ejemplo, ponerle una rotación de, vamos a poner 60 grados, una cosa así, ¿no? Inclinar estas rayitas, ¿no? Para que vayan inclinadas en nuestro modelo. Como veis, es un shader súper interesante que nos da muchísima versatilidad. También podemos, por ejemplo, mapear el color difuso. Aquí tengo una textura, ¿no? Que tiene como estas manchas, como si fueran acuarelas o algo similar. Y lo que podemos hacer es, pues, mapear nuestro color difuso, por ejemplo, y entonces va a aparecer como estas manchas en la superficie de nuestro modelo. Esto puede darle ese aspecto más como pintado a la acuarela si fuera justo lo que estamos buscando. Quizás vamos a ponerle el original, que es más blanco, ¿no? Como que unas pequeñas manchas. ¿Veis? Ahí tenemos ahora unas pequeñas manchitas. Quizás lo que podemos hacer aquí es utilizar un triplanar texture, por ejemplo, para aplicarle este mapa, ignorando las coordenadas de mapeado del objeto que ya hemos visto que son un poco extrañas, ¿no? Vamos a hacer que esto tenga un tamaño tal vez de 200, vamos a verlo. Y como veis ahí se nos va aplicando, vamos a ponerle un poquito menos, tal vez 100. Dependerá, por supuesto, de la escala de lo que estemos mapeando. Y ahí ahora tenemos, pues veis, estas manchitas, ¿no? en nuestro modelo tridimensional. Y quizás, para que no se note esa transición dura, podemos aumentarle el blend. Todo esto lo hemos visto en mis
vídeos a lo largo de estos años y voy a ir más deprisa porque creo que no hace falta volverlo a explicar. Y bueno, ahora podríamos también, dentro de este material, configurar algunas propiedades de reflectividad, por ejemplo. Tenemos lo mismo, tenemos una rampa de degradado para los especulares, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar reflectividad, le ponemos la reflectividad al 100%, y también podemos utilizar glossiness. Como veis, ya empiezan a aparecer aquí los especulares, vamos a utilizar de glossiness, no sé, 0,7, por ejemplo. Y ahora veremos que empiezan a aparecer estos especulares. Como veis, tenemos ahí unos especulares y ahora podríamos controlar el color de dichos especulares con esta rampa de degradado. Podríamos utilizar, por ejemplo, pues vamos a ver, no sé, un color blanco creo que está bien, pero bueno, vamos a probar otra cosa para ver si conseguimos que visualmente se vea la diferencia. Ahora mismo no se está viendo mucho. Vamos a acercarnos a un brazo, por ejemplo, o algo así, para ver si conseguimos ver estos especulares. A mí me parece que se están viendo un poquito los especulares de este color verde, ¿no? Ahí los tenemos, por ejemplo. Es muy, muy sutil, pero bueno, empiezan a aparecer. Yo creo que lo voy a dejar de momento blanco. Podemos comprimir esos especulares, o sea, hacer que sean más pequeñitos, o agrandarlos, hacer que sean más grandes. Como veis, es bastante sencillo. También tenemos aquí la opción de usar texturas en los highlights, por ejemplo, si queremos mapear nuestros highlights. Y también tenemos algunos shapes, como algunas formas preestablecidas. De momento lo voy a dejar como default. También podemos configurar propiedades de refracción, índice de refracción. Si quisiéramos hacer, imaginaros, una especie de cristal tipo cartoon, lo podríamos hacer perfectamente con estas opciones. A veces también podría ser interesante utilizar autoiluminados para que nuestro objeto no se vea afectado, por ejemplo, por las sombras. Podría ser también interesante. Como veis, tenemos un montón de opciones. Tal vez en el futuro hago un vídeo más completo explicando cómo funciona este material. Ahora mismo en este primeras impresiones simplemente quiero que veáis cómo funciona y cómo nos permite conseguir un look súper interesante en nuestro V-Ray Next. Vamos a borrar nuestro material preestablecido y vamos a volver a poner los que yo tenía previamente. Vamos a desactivar esto. Y nuevamente, a veces es necesario parar el render interactivo y volverlo a iniciar. Y aquí lo que tenemos es algo muy parecido a esto, pero en lugar de un solo color, pues diferentes partes del robot tienen diferentes colores, pero todos utilizan el mismo tipo de sombreado con rayas para que se quede como pues este aspecto tan gráfico. Vamos a explorar la última opción que me gustaría comentar en este primeras impresiones, que es quizá un cambio minoritario, pero que puede ser muy importante si queremos analizar el consumo de recursos de V-Ray en nuestras escenas, especialmente en las escenas grandes. Tenemos aquí una nueva opción dentro de System que nos permite activar Memory Tracking. Memory Tracking es un sistema que va a analizar dónde se están gastando los recursos de memoria al hacer un render. De manera que, por ejemplo, si yo paro mi render interactivo, voy a configurar aquí una calidad, por ejemplo, vamos a hacer un render a 1200 y le vamos a poner un noise threshold elevado para que el render se realice relativamente rápido. Cuando activamos esta pestaña, automáticamente se nos va a guardar en esta ruta que le hayamos establecido un log para nuestro consumo de memoria. Vamos a hacer un render y ahora después analizamos los resultados. Una vez que se completa el render, podemos hacer clic en mostrar las últimas estadísticas y se nos abrirá esta pestaña en el explorador que nos indica pues dónde se ha consumido más memoria RAM y exactamente pues desglosado por objeto, etc. Me parece que es muy interesante esta opción para intentar encontrar problemas en escenas que no podamos renderizar, escenas especialmente pesadas, y de esa manera diagnosticar problemas, por ejemplo, antes de lanzar una animación o cosas similares. Como veis, las mejoras más importantes que se nos han incluido en este V-Ray Next han sido relacionadas con el Virtual Frame Buffer. También tenemos la posibilidad de trabajar en interactivo dentro de 3D Studio Max, gracias a que ahora sí, por fin, podemos utilizar las opciones de Tone Mapping en el virtual de 3D Studio Max y algunas mejoras de rendimientos y bug fix. Muy interesante esta nueva opción, espero como siempre que hayáis encontrado útil la información de este vídeo. Si es así, me encantaría que os suscribierais a este canal y que se lo recomendarais a otras personas si pensáis que también pueden estar interesadas en esta información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.